Bienvenidos todos insurgentes una vez más. Estamos el día de hoy con un amigo que es doctor. Ojalá y no les dé un paro cardíaco en el avión porque esto no les va a servir para ni madres, pero está muy interesante lo que platican. Es de esas personas con las que platicas y dices, qué gratificante conocer a alguien tan brillante, pero tan brillante desde la curiosidad, vamos a decir, genuina. Platiqué con él la semana pasada y se me hizo bien chido que no nada más es de esas personas que pues abrí el libro en la página 72 y me hablaron de la espirulina chafaldrana, sino tiene preguntas y respuestas reales, al menos desde su óptica, de diferentes temas. El día de hoy estamos con Cruz González. Exacto. ¿Qué onda, Cruz? ¿Cómo estás? Muy bien. Antes de cualquier cosa, gracias por la invitación y por una presentación tan calurosa, la verdad, se siente bien. Yo también, creo que habíamos hablado previamente, pero estas últimas pláticas que hemos tenido también ha sido como interesante reconocer ese ida y vuelta en la comunicación, ¿no? Saber cómo, hey, entendí la idea, la tengo, pero te estoy escuchando para cuando termines ir de vuelta y mantener el diálogo, ¿no? Creo que me pareció bien interesante eso de la última vez que platicamos. Sí, qué chido tener a alguien con quien platicar y dices, qué interesante su postura, que puede ser diferente a la de uno, pero qué padre poder tener algo de qué platicar. Dije, qué chido, un amiguito nuevo. Y esa vez que platiqué con Cruz, yo ya lo conocí en la boda de un amigo, pues de David, ya lo han visto, en el atómico nuclear, a ver si lo retomamos. Platicamos así de manera superficial y como que la plática en ese momento era de que Cruz viene de Alemania. Y yo, qué chido. Qué alto es, dije primero, así como que en un paralelo, así que nada tiene que ver. Y qué barbota. Y me llamó mucho la atención porque justo la vez pasada que platicábamos, sucedía que decíamos, pues que la gente regularmente no se va del nido y me platicabas cómo estuvo tu decisión. ¿Me podrías platicar cómo fue esa parte de, pues, sí me voy a ir? Ok. Sí, creo que en todo movimiento hay procesos que arrastran y que detienen, ¿no? Creo que el primer movimiento de deseo de salir fue que siempre quise aplicar para un programa de historia que era muy conocido por lo que se llama la historia conceptual, que es como agarrar un concepto y verlo desde su historicidad, es decir, cómo la gente lo ha entendido en el tiempo. Y a mí me gusta mucho el concepto de ciudadano, y en su inicio, ciudadano significaba la persona que vive en la ciudad, sencillamente, y villano, el que vive en la villa. Ok. Pero por los movimientos políticos en Europa que se dieron en la ciudad, ciudadano adquirió un valor más simbólico de pertenecer a una comunidad. Entonces, a mí siempre me ha interesado ese como con la misma cáscara o con la misma superficie, hay como capas tectónicas abajo que se mueven, y es una escuela que se dio en Alemania, como vamos a estudiar cómo los conceptos van cambiando poco a poco de significado para evitar anacronías, es decir, llevar el concepto de hoy al pasado. Porque si uno viajara 500 años al pasado y le dijera a alguien de Francia, ¿de dónde eres ciudadano? Te diría, no sé, ese es el rey. O sea, Ok. la categoría de ciudadano y ciudadanía es realmente nueva. Y pensamos también Estado-nación. Si uno viajara 500 años al pasado y le preguntara a alguien, ¿cuál es tu nacionalidad? Lo más normal sería que esta persona se quedara sorprendida y dijera, bueno, él es el rey o él es el jerarca. Pero no existía la categoría de Estado-nación, ciudadanía. Y la escuela alemana de historia a la que fui se enfocó en eso, de, a ver, veamos cómo esta categoría ha ido creciendo. Y la verdad que no aplicaba porque en aquel momento tenía cierta mentalidad de, es que si fracasas, significa que no eres buen historiador. Entonces prefería dejar latente la posibilidad de quedar, pero no aplicar nunca, con tal de no confrontarme con el hecho de que fracasé en el intento, ¿no? Hasta que llegó un momento de tanto desearlo que dije, bueno, toma el riesgo. Esa fue la primera fuerza que me llevó de afuera de Culiacán hacia allá, y fue Alemania, y fue precisamente en esta escuela que se llama Historia Conceptual. De fuerzas de adentro es que siempre me ha gustado cambiar como entornos. Yo me siento de Sinaloa, yo me crié en Guasave, pero en realidad nací en Morelia. Ok. Tengo algunos recuerdos de haber vivido en Morelia en la infancia, y luego viví 10 años en Guasave, salí a los 15 de ahí y viví otros como 15 en Culiacán y otros 11 en Alemania. Entonces creo que siempre he tenido este deseo de, bueno, ya aquí hice cosas que me hacen feliz, ¿qué tal si voy a otro lado? O sea, tu familia es de Morelia. ¿Tienes familia en Guasave o fuera tema de trabajo de algún familiar o algo así?
Tengo familia en ambos lados. Mi mamá, la parte de la familia materna es de todo Sinaloa y la familia paterna también es de Michoacán. Todos, absolutamente todos. Con la curiosidad que son profesores, creo el 80% de los miembros de mi familia paterna son maestros. Ok, está el tema académico. Sí. Y por ejemplo, siento yo que de las cosas que tenemos, vamos a decir, como que generan fricción de uno irse, es un miedo velado, ¿no? Como el meme de todo está mejor en Sinaloa. Es que no necesariamente mejor o peor, pero que encontraste diferente allá en Alemania que dijiste, órale, esto no es como allá, para bien o para mal, ¿no? O sea, pueden ser ambos nomás, así como pues para que la gente vea cómo es el mundo de afuera. Ok, lo primero que me di cuenta es que los lentes van cambiando, ¿no? O sea, yo llegué allá con una euforia absoluta. Todo en Alemania me parecía genial porque era la primera experiencia fuera del país a largo plazo. Ya había salido, pero con el boleto de regreso. Ok. Y Alemania no, y entonces era como... Todo me parecía maravilloso, desde separar la basura hasta que hubiera una burocracia bastante compleja. Decía, bueno, esta burocracia es así porque funciona. Lo directo que es la gente. Creo que la gente en Sinaloa somos directos, pero un alemán promedio te dice, quítate que ahí te voy. O sea, sí. si tú le dices, no sé, estábamos hablando de música hace un momento, si le preguntas a un amigo músico, ¿cómo ejecuté esto esta vez? Y piensa como, te saliste del tiempo regularmente, te lo va a decir. Okay. Y creo que un sinaloense te lo podría decir como, sí, loco, te falló el tiempo, pero no siempre. O sea, o manejas bien el tiempo, pero a una que otra vez, no sé si soy yo, pero sentí que se te fue el tiempo. Y un alemán te lo dice normalmente con la intención de hacerte el bien. Yo vi esto y estoy compartiendo mi perspectiva. Y creo que me di cuenta que aunque los curichis somos muy entrones para hablar, muy ir de frente, también tenemos cierto corazoncito de pollo, ¿no? O sea, y hablándolo con otros latinos y mexicanos era también eso como aceptar la crítica en una sociedad que tiene una cultura de la crítica muy elevada. Fue de las primeras novedades que tuve. Ver amigos discutir de política, pero de manera muy intensa y seguir tomando juntos y decir, bueno, nos vemos el próximo sábado. Y no decir, ¿sabes qué? Ya no voy a hablar con él porque no me cayó bien, no me gustó la manera en que argumentó, ¿no? Sí, que aquí pasa que si es panista, se junta nada más con panistas, o si es morenista, por ponerle nombre y apellido, nada más con morenistas, y hay como una división, pues pasa, me imagino, hasta en los fans del fútbol, ¿no? O sea, siempre hay una separación como que lleva un poquito más de profundidad que el simple, pues a mí me gusta la nieve de chocolate y a ti la de vainilla y listo. Sí, creo que yo lo veo así como nosotros quedamos el puente más rápido. O sea, también en Alemania hay discusiones al punto donde uno dice, ya no te quiero volver a ver más, pero el puente no se quema tan rápido como lo que dices. A veces como, es que esta persona se adscribe a esta idea y antes de conocerla ya tengo el prejuicio de, no, a lo mejor no. Allá se toman un poco más de tiempo, pero también pasa que en ese tomarse más tiempo es muy difícil hacer relaciones sólidas en el corto y mediano plazo. O sea, podremos tú y yo reunirnos a tomar un café o por una cerveza y la plática irá en el sentido que sea, pero difícilmente yo, siendo alemán, te voy a invitar a el siguiente sábado. Si tú insistes y hay un espacio en mi agenda, vamos. Pero un alemán suele ver como, qué bueno que te conocí, pero yo tengo mi entorno ya hecho, ya tengo mis amigos, ya tengo mis conocidos. Y esa fue una segunda ruptura bien grande, la noción de que es un amigo y que es un conocido. Okay. Nosotros difícilmente utilizamos la palabra conocido y ellos difícilmente utilizan la palabra amigo. Ok. Sí me hace sentido. A mí me pasa que, digo, ya ahorita no convivo con mucha gente, pero siento yo que en la adolescencia nos sucedía de que pues todos eran nuestros amigos, ¿no? Aunque fueran personas que conociéramos. Y siento que lo enmascaramos un poco, al menos a mí me pasa diciendo, pues este es compa. Pero mi carnal, vamos a decir, David, que a él lo he visto un chorro de veces y que tuvimos ese lapso muy largo del atómico nuclear. Y yo siento que nos caímos muy bien y creo yo que podemos tener una amistad así como ya pasó que nos invitamos tú para acá y yo para allá y demás. Y siento que como que somos más rápidos me cayó bien, vamos a seguir conviviendo y entiendo que allá no, entonces. Sí, exactamente así. Es como, aunque coincida,
hay cierta pauta para llevar los vínculos porque no quieres acercar a alguien a tu vida tan rápido y después decirle, ¿sabes qué? Ya no. Siempre no me caes tan bien. Ajá. Entonces son más cautelosos respecto a la amistad. La disfrutan igual que uno, al final somos personas, ¿no? Y la disfrutan en la misma intensidad que comentas tú. Es solo esta pauta cultural de lleva las cosas a cierta velocidad. Lleva las cosas como te voy conociendo, vamos a salir, no sé, a tomar un café. Es algo que puede pasar porque te invitó un tercero. La mayoría de los lugares donde al menos yo hice amigos y muchos de los colegas internacionales fue a través de los hobbies. Okay. O sea, si juegas fútbol, luego hay una reunión. Lo primero que me sorprendió a mí es jugaba fútbol en la universidad y todo el mundo salía, se cambiaba y se iba. Se despedían amablemente, pero para ellos era como, aquí vengo a jugar fútbol y ya. Y uno aquí suele quedarse más tiempo de, oye, creo que te conozco o eres amigo de tal persona. Allá eso toma un poquito más de tiempo y ya luego al año teníamos nuestro grupo de fútbol para ir a los bares y para ir a los cafés, pero de entrada, ese grupo que se creó, cada semestre empieza un grupo de fútbol. Okay. Yo creo que nunca había visto que le tomara tanto tiempo y otros amigos alemanes me dijeron, no, sí, igual si te gusta la fotografía, te vas a reunir con personas que les gusta la fotografía y vas a empezar a mostrarle fotos y de repente ya va a ser como, ah, mira, me compré esta cámara o te van a mandar un mensaje, ¿crees que debería comprarme esta cámara por el tipo de foto que hago? Pero es un proceso mucho más paulatino que nuestra algarabía tiene. Creo que la algarabía del latino también les genera incomodidad a veces, como demasiado intenso, demasiado pronto. Okay. Pero a la vez les genera una curiosidad genuina de por qué pueden vivir las emociones de manera tan explícita y tan intensa de forma tan rápida. ¿Y sientes que es cultural o es más tema de, o sea, no de genética, pues, pero que es algo que aprendemos como país o es tema de cómo sucede de ese lado del mundo? Creo que sí, nos permea la cultura de manera importante, sobre todo a la comunidad latina que me tocó conocer allá. La música es un motor, es algo que nos une y los alemanes solían decir, es que lo traen en la sangre, pero luego hablando entre los latinos decían, no, no lo tenemos en la sangre, tenemos horas de socialización. Desde tu tía que cuando eres bebé no sabes bailar y te traen los brazos en medio de la fiesta y solo con ese mecerte ya estás agarrando el ritmo. Y en Alemania no hay esa cercanía con la fiesta que los latinos sí tenemos. La manifiestan de manera distinta. Estoy hablando de la música en este caso, por ejemplo. Nada más. Sí bailan, pero empiezas a bailar quizás en una época en la que es porque estás interesado en otra persona. Okay. Como en la adolescencia. Y el latino baila entre la familia. Sí, es parte de la fiesta el estar bailando, aunque sean niños con adultos o adultos con niños de la misma familia. Y entiendo que allá es más como en tema de cortejo, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, así lo viví yo, como la gente piensa, entonces estás bailando porque quieres algo con ella, es como, no necesariamente, es una amiga y... Es mi prima. Ajá, exacto, es un familiar y estamos, sí, porque tocó la vuelta y nos vimos de frente y es dame la mano y te doy una vuelta y ya. Pues. Ok. Sí, sí está curioso porque, o sea, platicado en el vacío sí suena que hace más sentido el, pues... poco a poco hacer la amistad, pero también uno hace como la reflexión de ¿y cómo hiciste tus amigos? Pues a lo mejor yo en lo particular no jugando fútbol, pues, pero a lo mejor tuvieron un ensayo juntos y oye, vamos a ir a pistear de aquí, pero es de aquí en el primer ensayo, pues no es al tercero o cuarto, es así como muy inmediato y ya en la reunión social, sea en una pisteada o en un café, ahí empiezan a salir las preguntas y creo que de ahí uno va definiendo, pues como que no tengo tanto en común con él, pero es parte de la bola y es mi amigo. Siento que así pasa por acá. Sí, sin duda. Y a mí al menos personalmente y hablando con otras personas de otras latitudes, te hace reflexionar sobre qué es la amistad. Porque uno adscribe o tira la etiqueta rápido, como él es mi amigo. Y claro, hay una cercanía, hay un punto de contacto. Pero en el contexto alemán, y yo diría anglosajón en general, hay esta noción de, no, un amigo se hace de una convivencia constante, no solo en tiempo, sino de intercambio de emociones, de información, de experiencia sobre todo, de haber convivido. Y entonces yo no le puedo decir a alguien amigo de una. Y recuerdo una expareja alemana que tuve, que conocimos a alguien en una fiesta y le dije, voy a ir a tocar guitarra mañana con él porque es mi amigo,
que hice en la fiesta. Me dijo, él no es tu amigo, o sea, es tu conocido. Y recuerdo que yo me sentí ofendido de, a mí no me va a decir alguien quién es mi amigo y quién no es mi amigo. Pero luego cuando me lo tomé con más calma fue como, en su, digamos, en su brújula cultural, tiene mucho sentido que ella me diga, no uses la palabra amigo cuando existe la palabra conocido. Que pues también es subjetivo, creo yo, ¿no? Porque así como cuando dicen, pues ¿cuánto tiempo es saludable para enamorarte? Digo, ya sé que es muy romántico y de telenovela el decir el amor a primera vista. Pero pues está el otro paralelo, el otro extremo de que fueron amigos toda la vida y se empezaron a gustar a los años, a los 6 años, 7 años. ¿Por qué? Porque son otras personas. Siento yo que, o sea, que sí me hace sentido porque últimamente yo también me he vuelto como muy celoso, no de mis amigos, pero sino con el empezar a separar quién es amigo o con quién me llevo bien de mi familia. Y como dices tú, reflexionas más de qué representa cada persona para ti. Pero también creo que uno puede decir, él me cae muy bien, a lo mejor no es mi amigo, mi hermano, porque nos hemos aventado un café. Pero me cae muy chido. O sea, creo yo que si seguimos por esta ruta podemos ser más amigos. Sí, no, coincido plenamente. Es como, en este tipo de conversaciones culturales, creo que no gana el argumento, sino la reflexión. Ajá. O sea, tanto que uno diga, ¿puedo yo sencillamente decirle a alguien es un amigo sin pasar ningún filtro? Es realmente como haces amigos. Y que alguien que tiene tantos pasos para ser amigo no se pueda preguntar, ¿y no hay amistades de 5 minutos en un tren? De alguien que perdió la dirección y que dices, te veo porque he estado ahí, porque yo he estado en este país sin entender los letreros y he tenido miedo y he visto con los ojos pidiendo ayuda. Y cuando alguien se conecta conmigo es como, yo sé que te vas en un avión y no te voy a volver a ver, pero estos 5 minutos no la podemos pasar bien. Y hablando de esos 5 minutos, justo me recuerdo, no de un caso en particular, pero tiendo a bromear con la gente. Y siento yo que a veces cuando es un extraño, como que la broma sale más rápido como pretexto para romper el hielo, la situación incómoda. Y a lo mejor no es tu amigo, tu hermano, pero cae esa pequeña camaradería de que igual está mal, pues, pero te burlaste de otro, pues sí es de, somos camaradas. Digo, nunca he ido a vivir a Alemania o he estado allá en general, pero no sé si allá exista esa como dinámica social que siento que es muy mexicana, pero aparte siento en mi experiencia que es hasta un poquito más del centro del país. Al menos a mí lo que me ha tocado ver es que aquí en Sinaloa, sí, como dices tú, somos como muy directos, entre comillas, pero aparte, es ándale, jálate a pistear. Y ya después vemos si somos camaradas. Como que el proceso es un poco más engorroso, pero al menos en Ciudad de México me ha pasado que como es más rápida la vida y ves a más personas, se presta más para intentar como algo de alto riesgo y alta chistosidad, por decirlo de alguna manera. No sé si te hace sentido. Sí, completamente. Creo que rompe el hielo y puede intensificar el vínculo entre las dos personas y entre el grupo. Yo creo, en mi opinión, y tal vez me estoy arriesgando mucho, pero creo que es así, un alemán promedio no aguantaría el nivel de carrilla estándar de nuestra cultura en México en general y del norte creo que menos, porque allá es mucho el respeto a la persona. Si te llamas Tomás, te dicen Tommy, ¿no? Y yo siempre les contaba a ellos, es que teníamos un amigo con los ojos grandes y le pusimos Huachinango. Okay. Y a veces era, no sé, en las albercas que no quería venir, le tirábamos papitas al agua. Y es como, eso no puede pasar en Alemania sin que esta persona te diga, oye, es demasiado. Pero si alguien le quería hacer algo al guachi, pues es nuestro guachi. O sea, no le pueden hacer nada. A la vez que se rompió el hielo, se intensificó el vínculo. Él ya tiene un lugar en el grupo. Él es el guachi. Y creo que es algo muy de nosotros los mexicanos, como que te conozcan por apodo. Porque el apodo no solo te identifica a ti, sino al grupo en el que estás. El grupo te asigna ese lugar de confianza de tú ya eres uno de nosotros. Y hay una personalidad en el apodo, por ejemplo, en algún grupo, no voy a decir a cuál, pero por ejemplo en la prepa había un güey de otro grupo que le decían el pastel y la broma era que todos le metían el dedo, pues entonces, o sea, es un chiste bien salido. Ajá. Y en mi salón había un güey que le decían el guapo y era una ironía, pues el vato era feo como patearle a una viejita así, pero era muy simpático y dentro de todo, y si ves esto guapo, saludos, pues, pero
el vato talentoso con su pareja y es un médico respetable ahorita. Y, o sea, no era que hacíamos menos, sino se me hace que es una forma tosca de generar el vínculo con la persona que estás conociendo. Siento yo que se estira y afloja de decirle algo y si se ofende igual y no es tan mi amigo. Siento que puede suceder. Sí, sí puede suceder y espero que el guapo no se esté enterando por este medio. Que era irónico. Que no, No, había sí pensado sabe. si... Ok, Sí. él estaba enterado bien ya. Sí, creo que también tiene que ver con que... No quiero romantizar a la cultura latina, pero creo que nos atrevemos a tomar más riesgos en esa parte de lanzar el salvavidas para la amistad, pues, porque... O sea, que veas a alguien ahí solo en un grupo, que veas a alguien solo en un salón y que le pongas un apodo, pero que sea para jalarlo al grupo y para que no sea la torta, por ejemplo. No sé si es un poco en el sentido en el que ibas o sencillamente decir, tú tienes un apodo, ya perteneces a nosotros, es más de nosotros. Y creo que habla de una sociabilidad el poder decir, el grupo se arma y cada uno tiene su identidad a través del apodo y los rasgos que conllevan el apodo ese. Y siento que, o sea, sí va un poco en esa dirección, pero creo que es un poco hasta bautismo a través del fuego. Es de, si el cacas aguanta que le digan cacas porque se cagaba en primaria, es de, pues es así como yo, porque a mí también alguien, siento yo que, así como en Malcolm sucedía que al más joven le tocaba la carrilla más pesada, siento yo que es un tema como formativo, digo, no sé, ¿no? Pero siento que es como cuando los animales empiezan a poner jerarquías tú sí entras aquí o tú no entras aquí, siento yo que cuando uno aguanta cierto tipo de trato, y no digo que esté bien el bullying, no, sino que cuando queda sobreentendido de que, no de que así nos llevamos de pesados, pero es una broma y que ambos estamos entendiendo que es una broma, creo que genera un entendimiento. Sí, sí, y coincido contigo hay que tratar estos temas como cada cultura tiene sus coordenadas, ¿no? Sí. No podrías poner a la cultura mexicana y la sueca o la alemana y la colombiana a competir o a decir esto es bueno y esto es malo. Creo que evidentemente hay límites de la dignidad humana que no importa en qué cultura estés, donde puedes decir, hey, eso ya es maltrato, ¿no? Eso ya es bullying. Pero sí que hay formas de conectar. Ahora que decías esto del apodo, allá no se permiten esos apodos y a la vez eso genera, creo que me estoy saliendo un poco del tema, pero no quería perder esto. No, dale. Sí, genera una forma de confianza con la que yo me casi topé con pared de manera positiva. Uno usa la frase topar con pared como si fuera negativa siempre, pero fue como escuchar a hombres hablar de sus inseguridades. Y tal vez porque nunca te han maltratado con un apodo, dices, aquí me puedo abrir. En el grupo de amigos de verdad que son 3 o 4, aquí me puedo abrir y decir, siento que mi carrera no me está yendo bien y que estoy estoy en el subempleo y que en ciertas culturas esa es para la masculinidad es hiriente, pues decir, estudié tanto pero luego no están agarrando mis capacidades y no estoy triunfando como hombre o tengo inseguridades por mi pareja porque está haciendo un comportamiento que a mí me hace sentir inseguro. Y escucharlo eso en una plática de hombres cuando la masculinidad sinaloense, al menos a la que yo me he expuesto mayormente, es de, a mí me va bien siempre. Y yo gano siempre mis historias. Cuando yo cuento una historia, difícilmente digo, o sea, el hombre culichi, o difícilmente digo, y aquí me fue mal, aquí me sentí inseguro, aquí me sentí triste. Confrontarme con eso, topar con pared con eso, yo sé qué contestarte, pero nunca me lo habían preguntado, nunca un amigo me había dicho, en un grupo tan grande, en el 1-1 sí, pero en un grupo de 4 o 5 hombres, y que las personas reaccionaran dando tips y no poniéndote un apodo, eso también es esta dualidad, lo que dices. Claro, te perteneces al grupo a través de los apodos, pero siento, al menos en biografía por lo que he visto, que ya no te abres tanto porque piensas, abrirse se paga con un apodo. Y claro, eso me hace integrarme en el grupo. Sí, tienes que ser más selectivo aquí con quién te abres. Porque luego acaba siendo la llorona, pues, porque siempre que te ven lloras, pues por inventar. Exacto. Y es de, güey, yo venía a abrirme y ahora me estás diciendo ahora ya resulta llorona. que es algo más lastimado, ¿no? Sí. Que el corte es más profundo cada vez que me abro más, ¿no? Y creo que eso tienen ellos como, claro, te hacen bromas, tienen un humor negro muy pesado, pero te das cuenta como es un pequeño teaser. No es como aquí que te ponen un apodo y te
te siguen, hasta te buscan una canción en la radio y no sé, ahí es como un pequeño toque y ya. Y siento que aquí es hasta un poquito generacional. Y desde que te preguntaba el otro día, pues, ¿qué edad tienes? Y caí en cuenta que somos de diferentes generaciones y me ha tocado platicar con chavos, todavía más chavos que yo. eh, y te das cuenta que ya son un poquito más respetuosos, que ya no se ponen, digo, no todos, ¿no? Pero que está más generalizado, que no se pongan tantos apodos, ni que sean tan mierda entre ellos, en pocas palabras. Y también está padre porque siento yo que, vamos a decir, yo no me llevo pesado, pero me sé defender muy bien, pues por la gente con la que me he llevado y por el ambiente en el que crecí. Pero me parece que es valioso poder saber cuándo ser pesado, hablando aquí de México, y cuándo no. Hay veces que, por ejemplo, platicaba con un camarada que, todas, con respeto a la comunidad, pues, pero voy a ser gay 30 segundos. Y me platicó el problema que tenía. Y estaba triste por una situación en particular. Ajá. Y él solito dijo, bueno, pues ya, vamos a hablar de esto otro. O sea, no... Nada más es... abrió la olla de presión, pero no dio espacio ni a hacer... Ni a que le dijeran, hey, estoy ahí contigo, ni a la crítica, ¿no? Y ese siento yo que es una protección que nos ponemos solos porque ya sabemos que... O vivimos pensando en que hay en el chingazo. ¿De dónde? De donde sea. Y siento yo que también está padre que esté este tema de respeto en estas otras comunidades. Yo siento que al menos aquí nos toca como aprender güey, no le tienes que decir cacas al cacas cuando se cagó. O sea, si ya después aguanta o si no es de buen gusto, está bien no ponerle apodo a la persona por la situación que esté viviendo. Creo que si tocas dos puntos bien importantes. Primero, el de la sensibilidad. O sea, tener la facultad de, te puedo hacer carrilla y puede ser hiriente, pero decido no hacerlo porque tengo la sensibilidad de ver el límite. Creo que si tuviéramos eso, sería una combinación muy buena y como dices, hay esperanza porque las nuevas generaciones yo veo que lo tienen. Tienen apodos que no llegan a los límites que llevábamos nosotros porque no sé si es cuestión también de cambios culturales, pero sí que noto la palabra que encuentro en la cabeza, sensibilidad mayor a juega con la persona, pero no al grado de herirle. Y en el ejercicio te equivocas a veces, pero sabes, ahí hay un límite. Y lo segundo, creo que está conectado con la violencia y creo que ese es otro punto que a mí como culichi me sorprendió el nivel de violencia que tenemos aquí. Me sorprendió el momento de irme y el momento de regresar. Yo siempre cuento que allá en Alemania me tocaron un par de peleas de bar y yo rápido busqué un poste, un pilar, porque pensaba alguien va a sacar una pistola y el pilar es el lugar pues más seguro Más para no recibir sólido. un tiro, ¿no? Ok, sí. Y recuerdo que mis amigos alemanes pues estaban como, entramos, porque a veces la gente se mete cuando es detenible, la pelea es como, hey, no, ya, cálmense. Y estaban intentando ver si le entraban a calmarlo y voltean y me ven detrás de un pilar y es como, ¿qué te pasa? Entonces les explico yo, no, aquí nadie va a sacar una pistola, o sea, no, es impensable que vaya a pasar eso. Las casas no tienen protecciones y eso para mí también era como las primeras semanas. Era como mandar fotos de, mira, mi casa no tiene protección porque es segura. Y al volver, pues la violencia era visible por lo que estaba pasando en Culiacán. Volví hace un año y entonces acaba de pasar el culiacanazo, digo, lo decimos. El culiacanazo, ajá. Pero había una capa inferior, creo yo, que no se veía tan clara para las personas que vivían aquí. Era la cultura del miedo. Porque la violencia genera de alguna manera cierta forma de miedo y eso empezar a hacer cálculos de ese lugar es peligroso, esta hora es peligrosa, estas situaciones son peligrosas y de repente la plática del miedo estaba bien, bien presente, como vámonos ya porque A, B o C. Y en Alemania poder caminar por las calles en la madrugada y que, por ejemplo, mujeres me vieran en una esquina y se me acercaran, oye, ¿sabes dónde queda tal bar? Porque vamos para allá. Y creo que en Culiacán eso hubiera sido muy poco probable. O sea, o en México en general, que alguien se le acercara a un extraño en la calle a preguntar por una dirección a las 2, 3 de la mañana. O en el metro, sí, que las personas te mantuvieran la mirada a la cara y no vieran a otro lado como por no tener miedo. Creo que eso fue algo que también me sorprendió. Volver y ver la dimensión del miedo en Culiacán. Y ahorita que hablas, por ejemplo, de los medios de transporte, digo, no es algo que había tomado en consideración hasta ahorita que lo mencionas,
pero no es secreto lo que sucede aquí en las carreteras, por decir, en donde pues tienes que pagar un peaje en algunos lugares en donde no son casetas de cobro reales, sino que pues si quieres entrar o salir, tienes que pagar o te ponchamos las llantas o te robamos todo lo que tienes en el carro. Sí, no había caído en cuenta de como esa distinción, porque aparte nadie lo platica, ¿no? Como siento yo que tenemos tanto tiempo aquí viviendo en esa circunstancia. Me imagino que a nivel país, pero sobre todo a nivel ciudad, ahorita que ya van como para 2 años de esta situación, que se vuelve la normalidad, así como dices tú, meterse temprano o ver si te está persiguiendo otro carro. Es Claro. como algo que dices, chale, es que esto no es normal. Sí, y eso lo puedes traducir justo lo que comentas de la cultura del miedo al ejercicio de derechos, ¿no? Porque esto que comentas, todos son derechos, derecho a transitar, derecho al esparcimiento, al libre esparcimiento. Sí, sí, como algo a lo que uno tiene que renunciar o negociar. El ejercicio de derechos que son, pues, básicos, que pertenecen a esa bolsa de derechos que uno entiende como son propios de las personas. Pues de hecho el Estado no te los da, te los reconoce. Y también eso fue un contraste, ahora que lo mencionas, estoy pensando en términos de contraste de... Yo en Alemania al final acabé teniendo la nacionalidad y todo el proceso lo hice yo sin abogado. Y yo pude llegar con la Constitución alemana y decirle, por ejemplo, una ocasión me dijeron, usted puede extender su visa por 6 meses. Le dije, no, puedo extenderme por 18 porque caigo en el ramo de personas altamente calificadas y puedo extenderme a 18 meses. La persona dijo, déjame preguntar a mi jefe. Y le dije que en la Constitución venía eso. Y volvió y me dijo, es cierto, tiene razón. Y creo que en México Sí, no, aquí les dices en la difícilmente Constitución, yo sí. argumentaría con un fundamento legal, incluso siendo hablante nativo del idioma, y en Alemania lo hice medio balbuceando al final esto sí estatus migratorio, ¿no? Y es distinto un ejercicio en una clase de idiomas a decir, esto que estoy hablando define si me quedo 6 o 18 meses. Y llegó un momento en el que me sentí empoderado en el sentido de, yo puedo ejercitar mis derechos aquí porque hay un Estado que los protege, ¿no? Sí, Y no. que es algo extensivo en África, hablando con personas de Asia, África, América Latina, es algo novedoso, o sea, es algo que uno encuentra como una curiosidad que pensaba que existía en el plano ideal, pero hay espacios de ejercicio de derechos sin cortapisas, pues sin que nadie se los pelee. Sí existe en alguna parte del mundo. Otra cosa que me quedé pensando es, aquí tú a un tránsito le dices, es que la Constitución dice y te da una calentadita en la calle. O sea, no es secreto. O sea, Y que tal vez te vuelvas anécdota entre los tránsitos. ajá, de mira este pendejo que dijo que la Constitución, órale, hijo de... Sí. O sea, sí, es algo así como muy común. Y volviendo un poquito al tema, ¿era doctorado allá en Alemania de historia? Pausa rapidísima. Si te gusta cómo se escucha y cómo se ve este podcast, puedes tener el propio para ti o para tu empresa. Encuentra el enlace de promedima.com en la descripción de este video. Regresamos a la entrevista. Sí, el tema principal eran movimientos sociales en América Latina, en particular Sinaloa, en México, para la construcción de colonias populares. Es decir, cómo las personas hicieron espacios que no eran habitables, zonas articuladas a la ciudad y que eran colonias populares. Y este fenómeno pasó en África del Sur y en la India, que el Estado no planeó, sino reaccionó a una necesidad de la población. O sea, la gente empezó a llegar del campo a las ciudades y fue, pues no tengo para pagar una casa y por el motivo que sea, decido tomar un pedazo de tierra y decir, este es para mí ahora mi nuevo hogar. Y el tema que traté en particular es cómo cierto segmento de la sociedad trataba esos lugares como espacios de caos, de criminalidad, y estas personas se oponían a esos discursos y decían, no, nosotros somos la fuerza, la mano de obra de la ciudad y la construimos también al habitarla, porque utilizamos el transporte público, porque compramos en los centros comerciales, porque nuestros hijos van a las escuelas. Entonces era como un choque entre conceptos, entre qué es una colonia popular. Es un espacio de conflicto, de caos, de miseria al margen de la ciudad pensada como bien planeada, o es un lugar de construcción de ciudadanía para personas de escasos recursos que no tuvieron otro mecanismo de acceder a la vivienda. Que un poco va en relación a lo que me platicabas ahorita de
qué significado tiene la palabra y es un poco qué significado le asignamos nosotros a la palabra a la hora de decirla o escucharla. Porque ahorita que platicabas en qué consistía, tú mencionas colonia popular y siento yo que lo utilizamos como eufemismo aquí para un lugar peligroso. Y no necesariamente es eso, nada más lo escuchamos alguna vez, lo asociamos, pero nunca nos preguntamos si realmente eso representa y si realmente eso es. Al final, por estadística, no puede ser criminal toda la persona que vive en una colonia popular, la colonia que llames, ¿no? Pero sí, o sea, es así como una revelación de, órale, no lo había pensado así, y así de manera, vamos a decir, de curiosidad personal. Mencionas que te enfocaste en Sinaloa. ¿Hay algo en particular que digas, y me enteré de esto, o llegué a esta conclusión, o descubrí esto? Bueno, lo primero es que en las historias nacionales se tiende a contar la historia nacional por las capitales. O sea, si uno agarra un libro de historia de México, dicen en México, y a veces es como, ¿en México o en la Ciudad de México? Y lo mismo pasa con Lima en Perú, con Buenos Aires en Argentina, y muchas ciudades que son la capital pareciera que son las que pueden contar la historia del país. Okay. Pero no es así, y parte de los que trabajamos en el equipo, digamos, de investigación era eso. Cómo otras regiones tuvieron pautas distintas. Y se puede dar desde el vocabulario. Por ejemplo, yo tenía que traducir al inglés cosas como nos quisieron mangonear. Mangoneate. Digo, ya sé que no, pues, pero... Sí, no, es difícil traducir el verbo mangonear a otra cultura. No solo es la cuestión lingüística, sino la cultura. Es que es una palabra que tiene una definición de varias cosas, ajá, ¿no? O sea, no que sean diferentes cosas, sino es una serie de cosas que representa mangonear. Sí, políticamente nos quisieron forzar a algo, porque sacudieron el mango para que cayera la fruta que era nuestro apoyo, ¿no? Okay. Y eso tiene que ver con cierta ruralidad. Y eso pasó en el norte porque muchas de las personas que venían del campo no tenían ya para trabajar y vinieron aquí a formar colonias populares con las pautas culturales que ellos tenían. De hecho, muchas colonias populares tienen un espacio más grande para construir vivienda que las colonias nuevas, porque estas personas tenían dinámicas, entendimiento del espacio de zonas rurales. ¿Cómo voy a tener una casa sin tener un patio para mis gallinas? Ok, sí. Me hace sentido. Entonces, eso era también parte de la investigación, cómo dentro del urbano también está lo rural, que es algo atípico. Es muy del contexto latinoamericano esto de que personas a través de la migración construyeron la ciudad con esta mezcla de sí, la ciudad es un espacio de progreso, pero también trae lo rural a la película. Que aquí en Culiacán ves, haz de cuenta, vacas o gallinas o caballos en lugares hablando de que Culiacán no se supone, pues, pero en estricto sentido es una suciedad, es decir, una ciudad, y pues se presentan elementos de la ruralidad, ¿no? Es, pues, en estricto sentido no tendría por qué uno encontrarse una gallina si no es mascota, pensando en qué ciudad. ¿Por ahí va? Sí, sí. Y también descubrimientos como que el movimiento urbano popular, que fue un movimiento bien intenso apoyado por la izquierda, parecía que estaba solo en el centro del país, pero resulta que hubo activistas políticos de esos grupos de izquierda que vinieron a organizar ese movimiento también a Mazatlán. Y que se sabía, pero no se había hecho la historia de cómo esos movimientos llegaron al puerto de Mazatlán y cómo ayudaron a que se creara una conciencia política dentro de los grupos de colonos, porque la prensa les llamaba invasores y ellos decían, no somos solicitantes de terreno porque tenemos derecho a la vivienda. Estamos tomando, por ejemplo, ejidos, sí, o zonas federales, manglares, pero nadie las está usando, por decirlo no es que estemos invadiéndole la propiedad a alguien, sino es terreno del Estado y el Estado somos nosotros también. Entonces estamos reteniendo la propiedad porque estamos solicitando vivienda. Entonces les pedimos que nos llamen o acampados o solicitantes de terreno, pero no invasores. Es que la palabra que se usa tiene una carga positiva o negativa, ¿no? Y siento yo que cuando dices el otro es esto que es negativo, deja tú el tema de polarizar. Estás poniendo en duda si tiene
derechos o obligaciones o si tiene alguna pena por estar haciendo eh, cosa A o cosa B en función de lo que representa la etiqueta que se le está poniendo, ¿no? Sí, sí, los conceptos son campo de batalla entre grupos políticos. Eso también es parte de la historia conceptual, de no hay conceptos neutros. Siempre se vuelven herramientas para ciertos usos. Y algo que ya tenían a través de esa concientización de la izquierda, estos grupos, en Mazatlán en particular, decían, estos grupos que estaban organizando colonias populares decían, el Estado se preocupa de nuestra especulación de la tierra, pero no se habla nada de la especulación de la tierra a las personas de mayores ingresos, los que gentrifican, los que a través del turismo quieren que la ciudad se desarrolle de cierta manera y que no es democrático. Entonces también utilizaban esas categorías de invasores. Bueno, también hay personas ricas que invaden tierras. Sí, ¿por qué no los revisas a ellos? Ajá, porque siempre tu problema no es la invasión, sino la persona de bajos recursos. Tú no estás peleando por el derecho a la propiedad privada en sí, sino quién puede adjudicársela. Y en realidad la necesitamos más nosotros. También se hizo un discurso de la necesidad. Podrá ser ilegal, pero es justo y tenemos la necesidad como familias. Y ese fue un punto de lo que investigué. Al final también soy historiador en género. El tema ya central, todavía más con la lupa en Zoom, fue cómo las mujeres hicieron esta combinación un poco contraintuitiva de decir, estoy luchando por mi familia, pero a la vez que lucho por mi familia me convierto en un sujeto político nuevo. Ya no estoy solo en la casa, sino que voy a pedir servicios, voy a pedir la luz, le salgo al frente al presidente municipal y le digo, somos las mujeres que organizamos la colonia y que queremos reconocimiento político. Entonces, a la vez que refuerzas este rol tradicional de mujer que lucha por su familia, lo deconstruyes porque te estás organizando como un sujeto político de una manera que no lo hacías antes. Sí, entendí bien y ojalá y sí, si no me corriges, no hay pedo, de eso trata esto. Es, hablando en palabras llanas, es una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, que puedas cuidar la casa no significa que, digo, me voy a ir a otro extremo, pero que no puedas ir a trabajar o pedir votar o pedir o exigir determinadas condiciones materiales o políticas, ¿no? Es de, vamos a decir, no quita la feminidad, lo que sea que represente eso, el también ser esas otras cosas que siento yo que de repente nos encasilla a, como mencionabas hace un momento, el hombre sinaloense es macho que no llora y no se queja. Es de, pues, o sea, no necesariamente. O sea, habla de como una reconceptualización en base a ser flexible y a preguntarnos, ¿ser de esta manera nos quita o no nos quita? Si la respuesta es no, es pues puedo seguir siendo hombre sinaloense y llorar, por decirlo. O mujer y ser política y trabajar. ¿Por ahí va o la estoy cagando? Y cuidar de la familia. No, exactamente. Creo que le das al clavo y de una manera como que devela lo que sigue la siguiente pregunta, que es ¿quién es feminista y quién tiene derecho a estar en la puerta de entrada si esto fuera un club? ¿Quién puede decir quién entra y quién no entra al feminismo? Porque muchas feministas de gran aportación a la historia del feminismo, pero que están instruidas y que son de la clase media, decían, eso no es feminismo. Eso no es feminismo porque están luchando por valores tradicionales. Y otras feministas más de orientación popular decían, claro que es feminismo porque están deconstruyendo los patrones, o sea, están preguntándose, cuestionándose. Esto de quedarse en la casa solo a cocinar es lo que me toca. Tal vez yo debo de luchar por mi familia y luchar es políticamente y lo voy a hacer. Y eso ya es feminismo, de construir tu rol tradicional, pensarlo de manera distinta, ejercer tu feminidad en el campo político y poder decir, esto es lo que me constituye a mí como sujeto político y sí peleo por mi familia y me siento orgullosa de ello. También es una aportación al feminismo, solo que pues viene de orígenes populares y el feminismo debería aceptar esas aportaciones tanto de mujeres del campo indígena, de organizaciones populares que no tienen el mismo nivel de instrucción, pero que pelean por sus intereses. Debería de reconocérseles su aportación al feminismo. Entonces, ese es como lo que intenté yo también aportar, decir como ya las feministas lo sabían, es solo mi granito de arena, es como el feminismo es un movimiento polifónico, hay muchas voces y a mí me gustaría, pues, como con mi granito de arena, llevar esta voz que no está en la capital y que es de sectores populares, que son las mujeres que pelean
porque se reconozca la colonia que fundaron. Algo que estaba escuchando en la corneta extendida, que hablaban de la manósfera o la machósfera, que es como el polo totalmente opuesto a eso que estamos platicando. Tocan un tema que me parece que es relevante a esto y a lo que grabamos con Antoine hace ratito. El tema de la comunidad siento que importa mucho en el sentido de si yo como hombre no tuve otra figura masculina que me dijera qué es ser hombre en el mejor o en el peor de los sentidos, yo como el burro que tocó la flauta voy a asumir que hacer A o B está bien porque nadie me instruyó. Y siento que pasa tanto para los hombres como para las mujeres y que a veces nos quedamos con que tiene que ser A o B. Así como comentas de, pues puedo hacer la comida en la casa y también puedo ir a exigir mis derechos. O sea, no, si tengo suficiente tiempo o los recursos para hacerlo, no está peleado, así como no está peleado, pues yo me cocino, me barro, me trapeo, me plancho y tengo mi empresa. O sea, siento yo que de repente nos hace falta, en base a esto que me estás platicando, que es, nos sentemos a platicar con alguien, por ejemplo, tú eres mayor que yo y si tú me dices, oye, es que yo tengo más experiencia y he notado tal y cual cosa, a lo mejor no coincido en las 10 cosas que platicamos, pero por el simple hecho de tener más experiencia que yo, creo que amerita al menos dar el beneficio de la duda a la persona que se está tomando el tiempo como para orientarme a la hora de una cuestión. Digo, en este caso, de muchas cosas que te escucho, digo, pues sí, a huevo. Y van a haber cosas en las que contigo o con otra persona no. Pero siento yo que el hecho de no sentarnos a tener estas pláticas como sociedad nos segrega más. Porque así como mencionas de los que les decían invasores, si, vamos a decir, el gobernador dice, los de allá son invasores, y yo nomás digo, sí, a huevo son invasores, en lugar de ir a platicar, oye, güey, están diciendo que son invasores, cuéntame más de ti. No, pues fíjate que venimos de estas condiciones y queremos mejorar. Y aquí en el Mangle nadie la está haciendo de pedo, no queremos mangonear a nadie. Es como ese darnos el tiempo de platicar con un tercero y escucharlos, no darlo por hecho, pero al menos dar el beneficio de la duda. Siento yo que nos está haciendo falta, no sé si tú lo veas así. Coincido plenamente y creo que esto nos lleva al tema de los estereotipos. Los estereotipos nos caricaturizan y eso hace que perdamos la complejidad precisamente de la que hablas, de los dos temas, ¿no? De la cuestión de género de rosa y azul y los hombres son fuertes y las mujeres débiles y unas lloran y los otros no. Es una caricaturización de todo lo complejo que somos como personas. Y en la medida, yo creo que los cambios, y esto es una creencia, no tengo como una manera de comprobarlo, ¿no? Los cambios vienen por fracturas y pequeñas fricciones, ¿no? Si empiezas a fracturar y friccionar ese estereotipo y decir justo lo que dices como, sí, bueno, a lo mejor el hombre culichi tiene pero yo también tengo un amigo que no es así. Y te empiezas a dar cuenta, hay ejemplos y yo podría seguir esa pauta y además a veces te decimos, es que eres así y es como, es una etiqueta bien grande, es lo que estás haciendo es machista, lo que dijiste es machista. Y ahí puedes hacer una separación y decir como, es cierto, voy a reflexionar sobre eso. Sobre, ok, lo que acabo de decir tal vez lo es, ya no lo voy a hacer. O todos crecimos en esta sociedad y en algún momento podemos hacer un comentario machista, pero luego reflexionar al respecto y decir como, esto que hice o dije, sí lo es. Pero si te tiran la etiqueta de eres machista, es bien difícil no sentirse agredido y ponerse a la defensiva con esta parte de, es que me está diciendo que soy. Y el ser es muy difícil de cambiar, pero una práctica sí. Entonces yo creo que una de las pequeñas prácticas viene con este diálogo que también encontré en nuestras conversaciones, no estamos de acuerdo del todo, a pie juntillas en cada tema, pero podemos tener opiniones distintas e ir a desmenuzar el pollo, ¿no? Llegar a esos detalles de, ¿por qué piensas así? O, a ver, cuéntame más. Y no sentirse ni atacado, ni sentirse que necesariamente tienes la razón, sino como estamos intercambiando posturas y estamos viendo esa visión más compleja, justo lo que dices, un invasor, el gobernador dice que es un invasor, pero ¿a poco el gobernador no tiene intereses? Y pasaba en aquel tiempo, ¿no? No tiene el interés de que esas personas no estén ahí. Y si vas con esta persona ya con la etiqueta de invasor, con el concepto de invasor, y que diga, pues
lo que pasa en realidad es que el Estado mexicano no se ha cumplido el derecho a la vivienda y porque no lo ha cumplido, tenemos que pelear nosotros por ello. Y me encontré con una colonia en Mazatlán que la primaria se llama Niños Héroes. Pero no son los niños héroes del relato fundacional mexicano. Si no es Juan Escutia y familia, No, pues... son los niños que estuvieron ahí durante la lucha por la tierra, que vieron a la intemperie y que lograron que se construyera su casa cuando eran bebés y todo esto, que superaron toda la lucha y que luego les hicieron una primaria. Los colonos dijeron, los héroes de esta colonia son esos niños y les vamos a poner niños héroes. Entonces ahí te das cuenta de lo profundo que son los significados cuando te acercas a las personas, porque los estereotipos buscan eso, precisamente caricaturizarte para que sea fácil atacarte. Ah, ese es el invasor, es un rata. Sí. Pero como bien dices, si te acercas a toda comunidad humana, hay un sentido ahí que no es para justificarlo, tampoco se trata de everything goes, de todo es válido, ¿no? Se trata de, en algunos momentos ese blanco y negro de la ley se vuelve gris. En algunos momentos de estas personas pudieron haber tenido razón porque su nivel de ingreso era tan bajo y todavía no existía el Infonavit. O el Infonavit como lo conocemos hoy, de que los créditos eran para toda la población. Y bueno, el Infonavit que lentamente está cambiando también para que nadie pueda sacar un crédito, ¿no? Que ya no es para todo el mundo. Sí, exacto. Sí. Pero en algún momento el Infonavit sí cumplía esa necesidad de la vivienda, pero antes y después ya no. Sí, ahorita me quedé como pensando, vamos a decir desde mi trinchera, algo que he aprendido es, si ves algo en medios masivos y sobre todo de una persona política, para bien o para mal, es que a alguien le conviene que tú asocies a esa otra cosa con ese otro concepto. O sea, el cristiano si dicen, los de allá son invasores, a alguien le está conviniendo que eso salga en el periódico, en la tele o en redes sociales. Sin duda. No lo están diciendo nomás ay, mírenlos, son bien malos, sino hay una agenda detrás y siento yo que algo que nos puede hacer falta como población es el preguntarnos si lo que estamos viendo es en búsqueda de nuestro mejor bien. Deja tú los invasores si son o no son, sino, digo, ahorita está el tema de ¿cuántas veces no vemos? Digo, ahorita que estamos platicando, seguramente sigue el tema del derrame de petróleo allá en el Golfo de México. Y sin tema de politizarlo, pero yo no he visto así muchas noticias de un medio oficial que toque el tema de que alguien se esté haciendo responsable. Ves en redes sociales que, vamos a decir, alguien de a pie como nosotros nos está platicando qué se está haciendo y qué tan grande está el desmadre, pero no lo están mencionando porque es un error tan grande de gobierno que no hay manera de decir algo que lo tape. Entonces, ¿qué están haciendo? Están hablando de totalmente otra cosa. Entonces, siento yo que con los invasores probablemente yo como gobierno tenía algún interés en esos terrenos, pero me madrugaron las personas que tenían necesidad, no porque tuvieran una agenda o una intención superior maligna, sino es de, güey, quiero que me vaya mejor y aquí no hay nadie. Así como cuando mi abuelito decía, lo que ves aquí todo era monte. O sea, siento yo que por ahí iba y que sucede muy constantemente que el que gobierno hable de un tercero para bien o para mal es que trae una intención con ese proyecto o con otro para realzarlo o para callar otro tema. Sí, y aquel era otro tiempo en cuanto al acceso al micrófono. O sea, hoy se ha horizontalizado cada vez más el acceso a la voz en el espacio público. Anteriormente era, como bien comentas, el Estado con un periódico, el Estado con la radio, que podía decir, esos son invasores y desacreditarlos. Porque el otro lado de la narrativa o el otro lado de la moneda es que estas personas te pueden decir, somos ciudadanos buscando un derecho que tú, como autoridad pública, no me pudiste dar. No puedes darme. Y entonces me veo yo en la situación extrema de hacer esto. Y es algo que ves en las dinámicas de personas que yo lo he visto, que le dices al de enfrente, eres un pendejo, o le dices a los demás que el de enfrente es un pendejo, porque a lo mejor yo, o sea, yo que lo dije, no hice algo en su momento. Se me hace que es algo que sucede mucho de... Yo estoy señalando para allá con un adjetivo calificativo porque yo me estoy quedando corto en algo como persona, nada más expandido a lo que tiene que ver con la población.
Claro, y a veces es como también darte el tiempo de decir, ¿por qué le estoy asignando esta etiqueta a esta persona, este adjetivo? Ujú. Que es lo que decías tú, como, no es que no se les haya ocurrido una mejor palabra, sino, o Esta les conviene. esta les conviene, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ahorita platicamos, entiendo de lo que desarrollaste allá en Alemania. ¿Cuánto tiempo te estuviste? ¿Hubo algún factor determinante para que dijeras, ya, me regreso? ¿O simplemente terminó el proceso? Ujú. Cuéntame un poquito de esa parte. Pues al llegar mi plan era volver en los primeros 5 años. Pero hubo este periodo de euforia prolongado de 2 o 3 años de primero una cuestión generacional que hablas bien. Yo en mis 20 me enfoqué mucho en mi carrera y sentí que me quedó pendiente el asunto de disfrutar un poco, lo que hablamos ahora, la amistad, la vida en pareja, viajar. Y Alemania a los 30 te devuelve a los 20. O sea, para una persona en México, los mexicanos trabajamos mucho y pensamos que no. Pero es normal que un mexicano a los 20 tenga que enfocarse en su carrera para construir patrimonio, para asegurarse un lugar, para hacerse de una empresa. Y al llegar a Alemania me di cuenta, no, aquí la gente se toma la vida más relajada como hasta los 40. Y mis 30 me permitieron, a la vez de estudiar, poder tener una vida más balanceada, porque Alemania te lo permite. Allá la persona promedio, hay una palabra que es Feierabend, que es como sonó la campanita y ya se acaba el trabajo a las 5. Aquí espantan, diríamos acá. Sí, ¿no? Y es como, si te quedas a trabajar más es que eres improductivo. O si te quedas a trabajar más es porque el jefe te está explotando y eso aquí no debería pasar. Pasa, pero es realmente marginal. Y Alemania me enseñó eso. A las 5 tienes tu vida y tienes que aprender a vivirla. ¿Y qué haces? Entonces, los primeros 3 años fueron de volví a vincularme con el deporte, con la música, con tener amigos de diferentes lugares del mundo, desde Europa. Y como era una universidad internacional con gente de otro lado, y fue un periodo de mucho equilibrio, tanto en lo laboral como en lo personal, que me encantó. Y pensé, como el año 3, que yo pensaba, me devuelvo para el año 5, yo no me quiero devolver. Y empecé a sentir como ese relojito romano que se voltea y que se está quedando sin arena. Y fue como, bueno, ¿cómo le hago para quedarme acá? Y es al concluir mi tesis voy a pedir, porque me fui con tanto una beca del gobierno mexicano como después una beca de la Universidad de Sinaloa. Dije, bueno, curioso, cuando estaba en ese momento, pasa que mi asesor me dice, bueno, ya se está acabando tu tesis, pero cuando se acabe, mostrar que se publicara como libro. Entonces, centrémonos en que se acabe tu tesis y luego busquemos que se vaya publicando, ¿no? Y eso ya excedía los 5 años de las becas y me dijo, no hay problema, yo te consigo la posibilidad de que estés coordinando proyectos internacionales aquí, que coordiné un manual para aprender español a través del hip hop, se llama género hip hop y era como enseñarle, Alemania tiene un modelo que se llama Globales Lernen, que es aprendizaje global, y es como, ¿cómo podemos plantearnos un problema out of the box desde la cultura alemana? Es, bueno, ir a otra cultura y ver el mismo problema, cómo tiene lugar ahí en donde estás. Y fue sencillamente así. Siendo raperas, las mujeres tienen el mismo problema en las dos culturas que se manifiesta de manera distinta. Y es, somos objeto de la música, pero no sujetos. Okay. Sobre nosotras se canta. Que estamos guapas, que nos van a conseguir, que nos van a comprar, que venimos junto con el carro y con el dinero. Pero no tenemos voz. Las mujeres raperas tienen muy pocos espacios. Analicemos cómo pasa eso en América Latina y en Alemania. Cómo es que funcionan las barreras de género para que las mujeres no sean sujetos del hip hop. Entiendo que haz de cuenta letras como... O sea, se me hace como muy trillo decir inclusivos, pero de perdida letras vamos a cambiar la etiqueta a algo más creativas y que de todos modos sea un producto que la gente quiera consumir. ¿Podría ir por ahí o la estoy regando? No, es un poco como el gangsta rap, el hip hop de gangsta cubrió la escena de manera muy amplia y se le cerró, porque la industria sí lo quiso, un poco la puerta, ese hip hop del barrio, de lo popular, y las mujeres volvieron a entrar por ahí con su propia voz, de decir, a pesar de que nos quieren callar, aquí estamos. Okay. Entonces creo que ese es como un sujeto
difícil de erradicar, una voz difícil de erradicar. Es un tema muy presente en el hip hop de género. Y digo, no sé, pero ¿te acuerdas de alguna rapera o hip hopera así como para buscarla y decir, ah, mira, está chido? Ahora olvido su nombre, pero tiene una canción que se llama Schwule Tiere, que son animales gays. Ok. Y entonces lo que dice la canción, y hay un video, se los voy a pasar, es como la homosexualidad está presente en la naturaleza de manera tan natural que no deberíamos de preguntarnos por qué existe nuestra especie. Entonces, en la canción se va explicando, tales animales son gays y no tienen ningún problema. En esta otra, también la mayoría de la población es gay o hay un segmento de población gay bastante alta y no tienen ningún problema. Y al final es como una crítica a nosotros como especie, como, ¿y cuál es el problema si eres gay? Si te da envidia, ok. Ajá, casi, sí. ¿no? ¿Qué sientes que tu especie la haga extraordinaria para no poder ser gay, para que no haya especímenes? Y lo ve desde el punto de vista de la biología, pues a veces creo que el instrumento político de no estoy hablando ni siquiera de la cultura, te estoy hablando de la naturaleza pura y dura. Ok, suena muy alemán. Uh-huh. Hablando de como extrapolar tanto algo que es como muy... como de barrio. O sea, Uh-huh. que como... Por ejemplo, ahorita que platicabas de hip hop y rap, ya sé que no es el mismo género, Uh-huh. pero de cómo está el tema de que la mujer venga con el carro y con el dinero. Dije, pues la gasolina, ¿verdad? De Yankee. O sea, es la analogía de una cosa con la otra. Uh-huh. Y brincarlo a animales homosexuales es algo como muy lejano a lo que uno generalmente Uh-huh. escucha en esos géneros. Pero está chido, está bastante interesante. Por ejemplo, ahorita me quedé tripeando mientras me estabas explicando si hay... te entendí que había una guía de hip hop o de rap Uh-huh. para aprender español allá en Alemania. Está publicada tanto en español como en alemán y al final hay una guía de cómo hacer beats para hacer tu propio rap. Y son canciones que ya existen, haz de cuenta, escuchas a Control Machete o cómo está la cosa. Te pusimos ejemplos ahí de raperas, tanto alemanas como hispanohablantes, Ok. de cómo hacen rap feminista. La historia un poco del hip hop y del género feminista. Perdón, del hip hop y del rap feminista. Ejemplos de canciones de autoras que nos ayudaron a hacer el material. Algo que me gustó mucho es que el proyecto y mi asesor siempre fue increíble con eso de ¿qué idea tienen? Yo soy como un gran paraguas que les protege. Es que sí te chea la idea, porque, Sí. por ejemplo, digo, fue parte de la idea en la que trabajaste y se me hace que uno está medio sesgado, pero así a manera de sígueme el viaje. Siento yo que la música favorece el tema de la memoria y si favorece la memoria te ayuda a utilizar el recurso del lenguaje más rápido. Como cuando uno se aprende los planetas, uno se lo aprende con una tonadita. Claro. Está curado. Entonces, o sea, era aprender español o alemán. O sea, eran los dos. Los dos. Pero aparte con tema de género. Aprender género también y aprender multiculturalidad, lo que te decía, como la música nos hermana tanto a América Latina como a Alemania. Nos gusta el hip hop, Ajá. pero hay una voz que no integramos tanto, que es el de las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué, siendo tan distintos y a la vez tan iguales porque nos gusta la música, también coincidimos en que excluimos a las mujeres como sujetos del hip hop? Y con estas coincidencias y diferencias brutales, ¿qué es lo que lo produce? ¿Y qué podemos aprender de la otra cultura para cambiar a la nuestra? ¿Y esta guía todavía se puede encontrar en algún lado? Se puede pedir y veré la manera de hacerte llegar una copia. Sí, estaría chido, porque ahorita que me platicabas de la guía y del tema de género, tengo una hermana que es de tu generación y yo a quien les platico, mi hermana es la trabajadora y la chingona, yo soy el simpático y el creativo. Y mira que no soy tan simpático. Yo diría que eres ambas cosas. Muchas gracias. Ella es, ¿cómo se dice? Chief of Staff en un banco y en otras empresas que están alrededor del banco. Es, así como mencionas, de la cultura latinoamericana. Trabaja de sol a sol. Y me decidí, ¿esto qué chingas tiene que ver? Le gusta mucho una autora de la cual no recuerdo el nombre, pero me acuerdo que el libro que me menciona con cierta frecuencia es Las hijas de Lilith. Y nos platicaba la vez pasada que vi una Culiacán que la premisa del libro es que
ella viene de un entorno muy religioso, en donde se dio cuenta que, al menos en la religión católica, creo que se casó con un judío. Creo que en ambas el tema del rol de la mujer está relegado al tema de la tentación, el pecado, el caer en la tentación de la manzana, en todo ese tema de que son las malas o las pendejas, en pocas palabras. La caja de Pandora en Occidente. Exactamente. Sí. Y me parece bastante interesante porque también hay un tema a lo que le entendí en el libro, en donde hay una investigación de todo lo que la iglesia redactó de las primeras versiones de la Biblia y los escritos sagrados, en donde, pues fíjate que aquí escribió una mujer, o aquí la mujer estaba bien parada, y hubo una redacción por el grupo de poder en donde, no, esas son pendejadas, vamos a tacharlas y vamos a dejar que el chingón era un hombre. Y me parece interesante porque también te vas dando cuenta, o yo me voy dando cuenta, ahorita tengo un poco que tengo colaborando con el Centro de Ciencias y me puse a platicar con una de las chavas que ojalá y venga, quedó platicado el que viniera. Ella es académica y sabe, creo que su carrera es en física, tiene, no me acuerdo si maestría en algo de bioquímica o de química o de biología. Y tiene el siguiente grado, que me imagino que es doctorado, en algo de astronomía. Entonces, la morra es una máquina de conocimiento y justo ella está también en el tema de la difusión de la ciencia. Y me parece curioso, y ahorita no tengo la respuesta, que veo más un ejercicio activo de las mujeres. Entiendo que hay un tema de una deuda de género en cuanto a ponernos a la misma altura, pero veo a más mujeres haciendo cosas chidas que no sea nada más hacer dinero que hombres. O sea, y que de repente me pregunto, pues, ¿por qué no le damos su lugar? O sea, a la par. O sea, que quieran hablar de lo mismo que nosotros o de otra cosa, me vale. Pero, ¿por qué no? Digo, no es para que me contestes tú, pues. Pero si de repente uno se queda preguntando, ¿y por qué le hacemos tanto de pedo para que las mujeres tengan un lugar a la par de nosotros? Sí, como que se me hace muy interesante ese tema. Y no sé, se me hace como chafa como grupo social. No, es que somos hombres y somos más chingones. Es, de repente, digo, no es un poco, o sea, y en tono de burla, pues, pero no es un poco gay eso. O sea, ay, si éramos solo 12 apóstoles y María Magdalena era una prostituta, es como, o sea, sí, no Alguien sé, le preguntó a María Magdalena cuál era su oficio. exactamente, o sea, y por qué hacerlas menos, o sea, como que, y elaboro, se me hace que viene como muy del hombre heterosexual el hacer menos a la mujer, no sé del hombre homosexual, pero como que la constante del macho promedio, estándar o estereotípico es ese que dice, no, es que soy más vergas porque soy hombre, y es más verga mi compadre porque es hombre, y es como... Y no será que están enamorados y ya. O sea, digo, no que tenga que ser el caso, pues, pero como yéndome a ese extremo, me parece. Sí, bueno, en esto creo que tendríamos también que escuchar a las mujeres. Y Sí. por eso le voy a dar voz a una autora que me gustó mucho, Marcela Lagarde de los Ríos. Ella escribió sobre los cautiverios de las mujeres y se refiere a cautiverios simbólicos. Y dice, está uno en la cultura latinoamericana, la madre esposa. Ajá. O sea, tú una vez como eres educada toda tu vida en ser para otros, no ser para ti. A los hombres nos educan a ser para nosotros. Y por eso tenemos tareas más productivas en el sentido económico, de producir. Y las mujeres tienen tareas más reproductivas en el sentido de hay que hacer que los que produzcan estén en condiciones de volverlo a hacer continuamente. Entonces, en materia económica se le llama así trabajo productivo y trabajo reproductivo. Y la sociedad ha construido estos mecanismos para que a hombres y mujeres se les asignen tareas distintas que cada vez se rompen más, pero no podemos negar que están ahí. De hecho, en alemán hay una palabra que es Rabenmutter, que es como la mamá cuervo. Y yo lo puedo explicar desde el campo de la universidad. Las universidades alemanas ofrecen la misma cantidad de becas para hombres y para mujeres para hacer una estancia de sabático en el extranjero. Todo pagado. Pero los hombres la toman más. Aplican más, la ganan más. Y es porque las investigadoras feministas se han dado cuenta
que a las mujeres les cuesta más irse por la carga social. Si yo como hombre me voy y dejo a mi familia un año, y uso la palabra dejar, digamos, por utilizar una, a la vuelta puede ser que sea motivo de orgullo. Mi padre se fue para prepararse mejor, para dar clases en otro país y volvió y sigue siendo un gran padre. De hecho, el hecho de irse y volver es como, wow, es un excelente padre. Y la mujer universitaria que dice, voy a dejar a mis hijos, ya desde ahí estamos mal. ¿Dónde están mis...? Y tengo que hablar desde Estados Unidos. Hicieron la comida ya comí, se durmieron todos a la hora. Entonces las mujeres no quieren tomar esos puestos, aunque estén ahí institucionalmente y formalmente con becas y con los apoyos que tú quieras, porque toda la parte cultural juega de manera muy importante. Y nosotros a veces pensamos que Alemania está más avanzado que nosotros en todos los campos y no, hay cuestiones donde Estamos a la par. Estamos a la par y a veces estamos más adelante. Por ejemplo, el aborto en Alemania legalmente no es que esté permitido como en México, que es el derecho de las mujeres a optar sobre su cuerpo, sino es una excepción a la ley por materia de salud, como se les permite a las mujeres, la palabra es geduldet, que es como... Asumo que si afecta en su salud de manera directa pueden realizarlo, pero si no, no, es lo que estoy entendiendo. Sí, y de hecho tú no puedes, como médico, como mujer u hombre en el sector salud, promocionar que realizas abortos. Porque Y está mal visto. porque no debes. Legalmente hay una lista. Si tú quieres abortar como mujer, tienes que contactarte con el Estado y él te da una lista, según recuerdo, el procedimiento de qué médicos realizan el aborto. Y tendrá, o sea, yo intentando entender y si no, no pasa nada. Ajá, Pero yo también lo quiero entender, sí. no sé si es un, digo, yo sé que México también, pero ¿tendrá alguna carga religiosa ese sentido o no sé si una carga histórica por temas Segunda Guerra Mundial, ese tipo de cosas que dicen, chin, ya matamos muchos y nos vamos a ver gachos? O sea, que no digo que eso sea lo que vaya a suceder, pero que como la narrativa interna de la persona que toma las decisiones dicen, igual y no es momento de ser tan modernos, como decirlo de alguna manera. Creo que hay conservadurismo, hay conservadurismo en los países occidentales también de lo que se llama norte global o primer mundo. Otro pequeño ejemplo, paréntesis para seguir con el tema, es en los parques el símbolo de niños jugando es una mujer de la mano de un niño. Porque O bueno, alguien los está cuidando. es una figura con un vestido, asumamos que es mujer. O se asume en la cultura alemana que es una mujer la que lleva a los niños a jugar al parque. Y para mí cuando lo vi les dije, oiga, pero ¿qué es eso? Y me dijeron, es que desde los 70 está acordado que sea así. No, sí, lo pudieron haber hecho en 1940 también, pero ¿por qué las mujeres son las encargadas de realizar la tarea esa? Entonces hay formas de conservadurismo y fue una negociación política entre el feminismo y las fuerzas conservadoras, que es el partido, el CDU, la Democracia Cristiana, que dijeron, bueno, no nos gusta el aborto. El pan de allá, haz de cuenta. Ajá, sí, no nos gusta el aborto, pero hay que hacerlo por salud pública. Y las feministas, no nos gusta que no reconozcan el derecho, pero no somos mayoría en las cámaras. Entonces aceptemos que no se reconozca el derecho al ejercicio sobre el cuerpo, pero sí el procedimiento médico. Y fue una decisión, digamos, en el punto medio de encuentro. Y entiendo entre líneas que hasta extraordinaria, ¿no? O sea, siendo un país tan racional, imagino que es un tema de... Podré ser muy católico, pero aún siendo así de católico no puedo negarme a la verdad de que hay un tema de riesgo de salud. Entiendo que por ahí va el dar su brazo a torcer. Ahorita que mencionas del señalamiento de la mamá jugando con el hijo, me quedé pensando de que a veces, o sea, guardadas las proporciones del comentario, el riesgo está en las sutilezas, no en las cosas que están tan evidentes. A mí seguido me cuesta ver esas sutilezas y pues no las veo y ya. Pero sobre la marcha te vas dando cuenta que así como comentas voy a dejar a mis hijos en lugar de que fui a traerles un mejor futuro o presente, radican mucho en la comunicación con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras parejas. Como ahorita lo que platicábamos de, bueno, el poner el apodo, ¿nos estamos manchando o no nos estamos manchando? O sea, ahí hay una sutileza de, híjole, no sé. O sea, si le digo,
marrambo al gordo, igual y está muy... No conocía la voz. Sí. Digo, yo aclarando de joven era gordo y me decían Superman tecoso. O sea, están chistosos, pues. Pero no sabemos si en el como dónde está la línea en muchas cosas, como volviendo al señalamiento en donde la mamá es la que está jugando con el niño, estamos mandando un mensaje de lo que es normal y lo que está bien. Y no digo que no lo sea, pero siento yo que pues pasan muchas partes, ¿no? Que chin, igual ahí es donde estamos perpetuando el estereotipo de lo que no queremos perpetuar. Le hace machismo o feminismo, le hace los invasores o las personas que tienen derechos. O sea, en esas sutilezas de ¿y qué palabra están utilizando? ¿Y qué representa esa palabra para ti? Y si tú ves esta imagen que te está diciendo, como el psicólogo con la prueba de Rorschach, creo que se llama, que es, ¿qué ves tú en esta mancha? Y si dices, veo pitos, dices, o sea, ¿qué viste en el pasado para que estés viendo eso en la mancha? Digo, está muy exagerado el comentario, pues, pero es que uno tiene que mantener la esencia. Pero, ¿qué es? Y creo que me voy a matar solo con esta explicación. ¿Qué es lo que te hizo que esa fuera la primera cosa que botó en tu cabeza cuando viste algo que es abstracto? Sí, es que eso... En este caso yo vuelvo a la foto bueno, perdón, al símbolo de... el parque es un lugar donde las mujeres llevan a los niños. Es un índice. Y un índice es como un objeto que está en lugar de lo real. Por ejemplo, si uno ve una huella más chica, como digo, de gato, más chica de mi mano, dice, bueno, ese es un gato. Pero si es más grande de mi palma, bueno, ese es un tigre. Entonces, no hay manera de que no, y es el poder de crear símbolos de la mente humana, no hay manera de que tú no veas un símbolo y lo relaciones con experiencias previas y le des sentido y digas, bueno, a lo mejor una cosita tan pequeña como, ay, pudo haber sido un hombre, pudo haber sido una mujer. Pues sí y no también, porque en una sociedad donde ya están esas tareas reproductivas asignadas a las mujeres, que tú las refuerces a través de imágenes, puede hacer que digas, claro, las mujeres tienen que traer aquí a pasear a niños y los hombres no, y las mujeres se tienen que sentir culpables si no traen a los niños a pasear. Y creo que es, para mí lo importante, conectándolo con esta experiencia de haber estado allá, es como que te descentre. Para mí lo importante ha sido, así como hablamos del aborto en México legalmente, como instrumento legal, como figura legal, está mucho más fuerte que en Alemania. A la vez te puedes preguntar, ¿y de dónde crees que se ejerce mejor el derecho al aborto? Sin duda en Alemania. O sea, nosotros podemos tener la norma en el estado de arte, así como para que vengan a ver cómo legislamos. El problema es, vengan a ver cómo pasamos del acto de legislar al ejercicio del derecho. Sí, aquí tenemos la teoría bien chida, pero a la hora de ejecutar es de, oiga, es que en la Constitución dice, órale, te cachetean con ella, como mencionábamos ahorita, de si te querías quedar o no. Y allá en Alemania puedes ver como esas placas tectónicas. Hay un partido de la democracia cristiana muy fuerte que no va a permitir que el aborto sea legal, pero también hay un movimiento feminista que se opone y lo que queda, lo que está aceptado en la ley es el contacto de es el punto de frontera de estas dos capas tectónicas, ¿no? Ok. Está bastante interesante. Y regresando un poquito estuviste por allá, estuvo el tema del libro que que entiendo que lanzaste o no sé si se lanzó. ¿Qué sucedió después? Pausa rapidísima. Si consideras que necesitas escalar tus ventas o abrir tu tienda en línea o tener anuncios para hacer que te conozcan, te consideren o te compren, puedes encontrar el enlace de promedima.com para volverlo posible. Regresamos a la entrevista. Bueno, se publica el libro y los manuales a los meses y fue como, wow, mi vida en Alemania es como súper productiva, aquí estoy bien, aquí me voy a quedar. Y lo que pasa también es que el proyecto donde estaba mi asesor se acaba y yo tengo que buscar trabajo en otro lado. Y me voy a Frankfurt a buscar trabajo. Y encuentro trabajo en diciembre del 2019. Y es como, ¿este es el momento de volverme a México o de quedarme acá? Pues es como estos puntos donde tienes que tomar la decisión. Y la vida la toma por mí porque empieza la pandemia en marzo, abril del 2020. O sea, en esos meses en el que estoy yo, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Me voy? Ya había hablado con las universidades acá en México de, bueno, estoy tratando nada más de
cerrar la última parte de las publicaciones y me regreso. Pero empieza la pandemia y ya estaba trabajando en otra universidad y mi jefe en aquel momento hizo una toma de decisión como muy humana, me parece a mí. Se acercó a todas las personas digamos, con estatus migratorio poco estable y les dijo, mientras esté la pandemia, ustedes tienen contrato. Qué chido. O sea, si esto dura 1 año, o dura 4, o dura 5, yo me comprometo a que ustedes tengan contrato porque su estatus migratorio es algo muy sensible y la universidad responde. Y entonces yo tuve contrato 4 años y trabajé en esta nueva universidad. Era sobre la internacionalización de la universidad. Y ese es mi otro perfil. Soy historiador, pero mi licenciatura fue en estudios internacionales. Okay. Entonces, de pronto estuve a cargo de los proyectos de internacionalización del campus más verde de Alemania, el 6º más verde del mundo. Y verde, digo, suena... Es cierto, tener que aclararlo, ¿no? Ajá, sí. Verde en el sentido ecológico. Ah, ok. Sí dije, ¿es el más nuevo? ¿Qué pedo? Dije, se me cruzó sí. así. Tuve que, precisar. Y... O el más marihuana. tuve que haberlo precisado. Y este campus me dio la oportunidad como de ver proyectos de Tesla. Todos estamos asegurados porque si vas caminando y le pegas un proyecto, pues son millones. O sea, un proyecto a veces es como una maquetita que va y tú dices, ay, esos bola de fierros que están haciendo. Hay compañías que le metieron millones para hacerlo como sustentable o amigable con el medio ambiente. Y a la vez me tocó algo bien bonito que fue coordinar el programa para que los alumnos que venían de Siria, por ejemplo, que eran por cuestiones políticas refugiados en Alemania, pudieran aprender mejor el idioma, adaptarse a la cultura alemana de trabajo en la universidad, pero también enseñarles esa transición al mercado laboral alemán. Si no, nada más a hablar, perdón que te interrumpa, pero no he migrado nunca, pero entiendo que es, órale, ya sabes hablarlo y trabajo. Hasta puede haber, no digo que sea el caso de allá, pero un tema de racismo no, pues es que viene de otro país, no sabe ni siquiera cómo trabajamos aquí. El hecho de enseñarle las reglas del juego iba por ahí. No, sí, le das al eje del programa. En Alemania, en el nivel universitario, hay 2 tipos de universidades. La universidad como la conocemos nosotros, que es de investigación y tratar de llevar el conocimiento de frontera más allá. O sea, crear conocimiento. Esa es la universidad que conocemos en América Latina. Podremos hacerlo bien en unas áreas, un poco menos bien en otras, pero esa es la función de una universidad. Y los alemanes, aparte de esa universidad, tienen algo que se llama Hochschule, que es como escuela de altos estudios, que es más técnica. Yo no te voy a enseñar física para que me digas a nivel astronómico cómo un planeta lleva cierta trayectoria, sino cómo un motor es más eficiente para que la economía Alemania o esta empresa sea más eficiente y gane contra sus competidores. Como más pragmática esa escuela. Práctica es la palabra. Entonces, la primera universidad es teórica y la segunda es práctica. Y entonces, a veces, el estudiante que tiene el potencial para ir a la universidad teórica, que es donde se te abren las puertas en el mundo empresarial o en el mundo del diseño, digamos, alguien que estudió diseño de automóviles, pues tiene que estudiar más años. Y el que va a la universidad técnica estudia menos, pero a él a la hora de diseñar un nuevo auto no le piden la opinión. Dicen, tú no lo diseñas, tú lo operas. Y entonces alguien que a lo mejor está desesperado como yo quiero empezar a trabajar ya va a optar por estudiar 2 años, pero toda tu carrera no te van a tomar en cuenta porque siempre va a haber ingenieros. Siempre hay alguien y en el mejor de los sentidos, alguien que sí sabe hacer lo que está haciendo. El sistema alemán es como muy esquemático en los que diseñan fueron a este lugar y los que aplican fueron a este otro. La barrera se está cerrando, pero todavía está muy presente. Entonces, a veces hablar con el alumnado era decirles, no, mira, es que si tú aplicas para un Ausbildung, que es lo que se hace en esta universidad técnica, que se llama Hochschule, si tú aplicas para ese tipo de conocimiento, en 2-3 años sales y trabajas. Vas a tener trabajo toda tu vida. Pero si tu pasión es diseñar, es muy difícil que asciendas a ese nivel. Entonces es mejor que te metas a la universidad y que estudies el doble de tiempo, 4 años. Para que tengas chamba y si te apasiona esto otro, tengas también dinero de
vamos a decir, sé hacerle el cambio de aceite al carro y de eso vivo. Y si quiero aparte diseñar el carro, voy a estudiar la carrera en el tiempo libre, por decirlo de alguna manera. Claro, sí. Y eso también, esa traducción cultural. Y yo creo que también algo que tenía como meta el programa es que la traducción cultural es hacia ambos lados. Enseñarle también a la cultura alemana a ser flexible. Porque los alumnos que vienen de Siria, y eso lo digo con mucho admiración y respeto siempre, yo veía personas de 15 años con una madurez de 30, porque la guerra te acelera procesos, ¿no? Y cuento esta anécdota de cuando se enfermaba uno de los estudiantes, eran como una unidad de trabajo. De tú habla con su mamá porque tú tienes el acento, el árabe también es muy complejo, tú tienes el acento de donde es él, nosotros vamos a que se ejerza su seguro, esta persona tiene contactos con alguien que sabe de derecho, cuestiones médicas, entonces le puede ayudar ya como una pequeña unidad de trabajo y es como, pues yo les preguntaba, ¿y cómo es que desarrollan eso? Y si uno se equivoca, es como, ahí te equivocaste y la otra persona no lo toma a la defensiva, es como, bueno, ¿cómo lo hago? Y verlos trabajar en esta dinámica de, la idea es que se cumpla la meta y que se cumpla bien, aportemos todos y todas, era como, es que cuando estás en una situación tan extrema como la guerra, diseñas esta o desarrollas esta habilidad para no me digas cómo no, sino cómo sí. Y está ese problema y tenemos que salir adelante. Y Alemania, que es muy esquemática, a veces tiene que aprender de esas personas que son flexibles. Sí, ahorita que hablas del cómo no y el cómo sí, ya no, pero participé en su momento en el equipo de personas que aquí en México, aquí en particular en Culiacán, hacen los Fuck Up Nights. Y a raíz de ahí entendí que, sí, que tenemos una como aversión al fracaso. Que muchas veces no nos aventamos por miedo a fracasar. Ahorita lo que justo un poco me lo comentabas cuando recién pensabas en irte a Alemania. Y no sé si la palabra es cultural, pues, pero que es un ejercicio constante el sacar de la mente el ¿y qué pasa si la riego? Siento yo que parte de lo que hace a ¿cómo se dice? Crecer más rápido en lo que sea que estés haciendo. Es, en inglés, el término que conozco es el fail forward, el como falla hacia el frente, falla hacia adelante. Y se me hace que es una frase que, o sea, sí existe la traducción, pues, pero no hay una frase aquí en México. Aquí, más bien creo yo que hay como una versión al fracaso hasta el... Aun cuando te equivocas, el decir, no, yo no me equivoqué, así lo quería hacer. Y quizás es tema de la persona en Siria o de la persona en Alemania o simplemente de que es de otro país fuera de México, el no ver con tan malos ojos el me equivoqué en esto. O sea, siento yo que, digo, en mi caso es de, pues mientras tengo vida, tengo oportunidad de seguir intentando, pero esa es mi perspectiva personal y siento que no es algo que se comparta mucho aquí. Sí, y se conecta con la carrilla. Creo que ya podemos conectar puntos como a veces el miedo al fracaso viene que somos muy buenos para hacer esos cortes profundos. Ajá. Y si fracasas, pues te van a poner un nuevo apodo. O Sí. si fracasas, se intensifica. Si fracasas en el área de la que es tu apodo, pues bueno, olvídalo. O sea, se va a volver historia del grupo y lo van a estar contando. Yo recuerdo haber estado jugando fútbol allá y haber cometido un error importante para la dinámica del grupo, ¿no? O sea, éramos un equipo universitario al final, ¿no? Pero para mí fue como, uy, no, yo no debo haber cometido ese error. Y se acerca el capitán y me dijo, Cruz, la jugada más importante es la que viene. Y me lo dijo convencido. Para mí fue como, es cierto, o sea, ya cometí un error y esa misma persona, y era como una mentalidad del equipo, íbamos perdiendo 3-0 y fue a sacar la pelota de la red y dijo, uy, ahora tenemos que hacer 4. Y yo pensando en mi chip, no sé si mexicano, tampoco quiero castigar a nuestra cultura, pero yo estaba pensando, no, hombre, ya nos metieron 3, nos van a hacer 5, nos van a pasar por arriba, nos van a ganar. Es un catastrofismo. Digo, no sé si es mexicano. Por eso te digo, no voy a traspolar mi mentalidad a todo el país, pero sí que mi primera reacción fue totalmente distinta a lo que yo veía en la colectividad, pues porque ahí era como, vamos, pedimos 3-0 y nos enojamos, pues solo les vamos a meter 4. Y no era solo una persona, era vamos por más. Y creo que en eso se hermana la cultura de los alumnos sirios que tuve con la cultura alemana. Es como, hay una canción de Manu Chao que dice, como me la pinten la borro y como me la pongan la brinco. Y eso a mí me arrastró mucho. O sea, creo que yo estuve liderando grupos, pero a veces esos alumnos me arrastraban con su mentalidad, con
con su enfoque ganador y creo que les aprendí. Yo cuando terminé el proyecto les dije, porque viene este periodo de agradecimiento mutuos, le dije, bueno, gracias que me agradecen por el trabajo que tenía que hacer, se siente bien haberlo hecho bien, pero ustedes no tenían por qué haberme enseñado esto y lo aprendí de ustedes, hay que empujar para adelante, que también está en mi cultura, pero está ahí enterradito. No es el primer botón del tablero. No, es que siento yo que somos muy buenos para, Uh-huh. como para repetir de que somos muy entrones y no digo que no lo seamos, pero sí, a mí algo que me daba, a falta de un mejor término, asco, era, tenía un vecino que trabajaba para, bueno, era un empleado Uh-huh. de una vecina que me tocaba platicarlo y vamos a suponer que se llama Juan, no se llama Juan. ¿Qué onda, don Juan? ¿Cómo le va? Pues bien, aquí chambeando. No hay para más. No digo que sea la actitud de todas las personas, pero sí noto que ante la derrota y el fracaso, la actitud es ya valió madre. O sea, en Uh-huh. lugar vuelvo, no puedes generalizar, pero sí como un derrotismo Uh-huh. bajo ciertas circunstancias. Y yo lo tengo como muy palpado porque con mi negocio, chico, grande, como sea, Uh-huh. yo sé que tengo una actitud como un poquito del underdog, de disfruto el ser un poco el que no espera nada de mí, darle la vuelta y demostrarle a la gente que puedo hacer cosas bien padres. Uh-huh. Este, y creo que si bien hay personas que lo tienen, no es el común denominador con las personas con las que uno se encuentra trabajando. Es sin decir marcas, igual y ojalá y después me contratan, pero me ha tocado ver equipos de trabajo en donde los de recursos humanos buscan ciertos perfiles que sean agachones, porque si son agachones tenderán a no Uh-huh. pedir un aumento, porque saben que si piden el aumento es generar fricción que en su cabeza puede generar un Uh-huh. despido. Entonces, pues ese no es una contratación en base a la cultura del esfuerzo y de la Uh-huh. mejora continua, sino es el buscar a alguien que no le haga de pedo. Y no digo que sea la situación de todas las empresas, pero te vas dando cuenta de cuál es la cultura de la empresa, no por lo que viene impreso, sino por cómo, deja tú trabajan, sino cómo conviven entre las personas con las cosas que tienen y no tienen que ver con el trabajo. Ahorita estoy trabajando en un proyecto que, digo, no voy a entrar en detalles a cuadro porque no sé si puedo, pero hay una cultura de pasarnos la bolita hacia adelante para meter el gol. Tenemos claro qué hace cada quien. Hay una persona liderando Uh-huh. vamos a decir, la unidad de negocios esa. Y zapatero a sus zapatos y cada quien está buscando que nos vaya mejor de entrada porque somos amigos y nos caemos bien. Uh-huh. Pero yo sí te puedo decir en mi experiencia que tengo desde el 2019 con el negocio abierto, Uh-huh. que ha sido una excepción a la regla. No es que siempre haya sucedido, pero la neta es que no es lo más común que te encuentres en las empresas. Y ahorita que me platicas de que, pues es que, digo, no digo que sea el estándar, pero es un estándar que entiendo que a ti te tocó vivir Uh-huh. como con cierta constancia, pues claro que se refleja en lo que me platicas de si platicas con el policía y le dices, oye, es que fíjate que mis derechos, como que cierta ecuanimidad superior a la hora de tener una plática de cómo me Uh-huh. siento y cómo son las cosas, en lugar de que se vuelva un tema de, pues por mis huevos estos o por mis huevos lo otro, o ya valió madre, sino siento que viene mucho de, hasta de la narrativa personal que uno tiene de cómo Uh-huh. enfrenta las situaciones. No sé si te hace sentido esas diferencias de aquí a allá. Sí, creo que me conecto con lo que dijiste de constancia, es decir, las culturas no son blanco y negro, tienen tendencias y las tendencias que marcas y yo también las veo en nuestra cultura, pero a la vez te podría decir como, y no es porque estemos haciendo el podcast ni por la amistad, es a la vez que puedo decir, yo activé mi parte mexicana, decir, no, pues ya caminamos, yo encuentro bastante loable tu esfuerzo de hacer cultura, comercio y negocio en un estado de cosas en la ciudad donde la barbarie se ha impuesto. Alguien podría decirme, pero mira, justo enfrente de ti hay alguien que se opone a esas prácticas. Entonces, lo que veo yo sí son estas tendencias, pero las tendencias no tenemos que dejar de arrastrarnos por ellas. Pues están ahí, están claramente ahí. Tenemos que también como cultura hablar de eso. Pues te digo, a mí lo que me ha gustado mucho este encuentro cultural de 11 años con Alemania y con el Culiacán que llevo dentro es
no gana el argumento, sino la reflexión, lo que te decía al principio. Esta parte de... Es cierto, yo cuando iba perdiendo a veces en las canchas de fútbol en México, en lugar de sacar ese otro culiche entrón, era como, no, pues ya, que piten, que se acabe esto, señor, ya pítelo. Y ahí aprendí incluso como el gusto de, ya nos metieron 2, ahora les va a tocar ver que vamos a meter 3 goles, ¿no? Y eso es, creo que un poco de las dos culturas, creo que uno acaba estando en medio de las dos cosas. Y lo que dices de las tendencias, sí, están ahí, pero también, como te digo, justo enfrente de mí, curioso que lo haya mencionado, este chip de echarse para abajo, tengo a alguien que creo que en una situación bastante difícil que está viviendo la ciudad, está haciendo todo esto de fomentar cultura, arte, negocio. Y ahí es donde uno tiene que decir, claro, está la tendencia, pero movamos el río para el otro lado también, ¿no? Busquemos conectarnos con personas que un poco hagan el cambio ese. Sí, me gusta. Siento yo que no es negar la realidad. A mí me cuesta mucho cacarear el huevo, por decirlo de alguna manera. Pero creo yo que lo que más sirve es llevar un balance, al menos pensando desde mi trinchera. El decir, hey, hay que hacer esto, pero también hacerlo. Pues o estamos haciendo esto y vamos a decir, aplaudirlo, o sea, aplaudirle el éxito al camarada o si tiene alguna, vamos a decir, intención de emprender y no hablo nada más del negocio, sino, oye, quiere pintar o quiere tocar música o quiere aprender a bailar o demás, no decirle, pinche ridículo, sino, porque eso es también muy mexa, pues, no digo que es de todos, pero de la generación en la que yo crecí sucede, ¿no? Pero en lugar de tener esa cultura de cangrejos, el decir, qué chido. Y ya, yo he sentido bien gratificante. A mí me pasa que, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa que de repente me dicen, oye, ¿qué opinas de tal tema? Y me pasaba cuando era maestro, en concreto cuando daba clases en la facultad de David. Y yo creo que esto nunca lo he dicho a cuadro, pero sí lo he platicado. Les tenía un proyecto donde los morros tenían que hacer su emprendimiento, pero era realmente, lo van a diseñar, van a decir cuánto vale. No me voy a meter a que esté bien financiado o no. Pero si tú pides 1,000 pesos en el semestre y los consigues y me mantienes... Hay una plataforma que se llama Kickstarter donde la puedes subir y metes la lana. Él les decía, si tú dices que vas a vender lentes y cada lente vale 100 pesos y pides 2,000 pesos para fondear tu proyecto, tú te vas a poner la soga al cuello solito. Y si tú vas a hacer la taza en el barro, no nada más la vas a comprar y revender, y dices que vale 5,000 pesos tu proyecto y las tazas que sean, no importa. Tú te vas a poner la soga al cuello, pero tú al cierre del semestre tienes que juntar el dinero que dijiste que ibas a juntar. Esa es la mitad de tu calificación. La otra mitad es participar en un evento. A lo que voy con este contexto es que frecuentemente el morro o el equipo me pregunta, oye, profe, ¿y crees que es una buena idea? Y así, la neta, es que no creía que era una buena idea. Y resulta que les iba bien. Entonces, yo aprendí a callarme el hocico con mis opiniones porque a lo mejor tengo una opinión muy documentada, pero eso no quita que pueda ser una opinión equivocada. Entonces, hay veces que mi perspectiva es diferente a la realidad y lo que yo les decía, en lugar de darles mi opinión es, pónganlo a prueba. Si se les vende, es una buena idea. O sea, a veces, como dice Chuponcito, no es de huevo opinar, pues a veces es dejar que la vida lleve su propio rumbo y si mi opinión es en detrimento a un proyecto, pues mentir es, sí está chido o vamos validándolo al menos, como dejándolo en un punto medio o echarles flores al proyecto aunque sea una mala idea, a mi criterio, porque puede que yo esté equivocado y a veces siento yo que es más valiosa la buena vibra que un comentario o una opinión honesta. Y entiendo que puede ser parte de lo que sucede de un buen líder. De puta, ya nos están metiendo una chinga, pero pues vamos a decir, mi función es también motivar a que las personas crean que pueden meter esos 4 goles en lugar de quedarse a 3-0. Claro, si ellos pudieron, nosotros también. Y ahora lo que dices eso de el motivar a alguien a que continúe dentro del campo de lo razonable, ¿no? A que continúe con un proyecto, también es algo que deberíamos aprender, o sea, tener ahí dentro de nuestras habilidades de podernos reír de cualquier cosa, que eso también, o sea, algo que nunca pude transmitir del todo es
qué significa el Día de los Muertos, ¿no? Mm. Y creo que los mexicanos podemos, curiosamente, ahorita que estamos hablando de echarse para abajo, también hay cosas con las que no nos echamos para abajo nunca, que es con la muerte. Ujú. Es mientras, yo lo traducí así como mientras esté ganando, mientras esté vivo voy ganando. O sea, al final la muerte me va a ganar a mí, pero mientras yo esté vivo me puedo reír de eso porque voy ganando. Y era como, intentaba traducirlo para la cultura alemana, pero para ellos es como, no, pues la muerte es muy solemne, pues tú no te puedes reír. No puedes ir a un velorio y hacer Que está la broma. banda y demás. Sí, no, y para nosotros es impensable la muerte sin la fiesta, sin la burla, sin acordarnos. Bueno, ya que se murió, te voy a contar algo que siempre le dio vergüenza. Y la familia empieza a contar cosas y es como de repente se están riendo en el velorio de la persona. Y es como, sí, porque también tenemos esta parte muy alegre que vence muchas cosas, ¿no? Siento que ese sentido del humor nos ha ayudado a llevar lo que no nos ha ido tan chido. Y se me hace que es una mezcla muy padre dentro de las cosas que he dicho, no están tan chidas. Se me hace que el sentido del humor no sé si del latinoamericano en general, pero del mexicano, es como, sí es de esos superpoderes que veo que en otros países nomás no entienden de, te está llevando la chingada y te sigues riendo y dices, sí. O sea, siento que hay una actitud... hay cierta actitud guerrera en el mejor sentido, de aún en el fracaso enfrentarlo con buena cara, sea un machismo tóxico o no, porque a veces no creo que sea eso. A mí me parece que es bastante gratificante y respetable ver a alguien que aún cuando está cayendo con cierta dignidad, con un sentido del humor. Me parece que por ahí va. No, sí, coincido plenamente contigo. No lo había visto como un superpoder, pero creo que sí el sentido del humor es un rasgo cultural que nos permite sobreponernos a un montón de situaciones adversas y por eso me vino rápidamente a la mente el Día de los Muertos, que incluso con los latinoamericanos, aunque hay cercanía, también para ellos es como, ¿cómo vas a regalar una calaverita con mi nombre? Uh-huh. O sea, recuerdo que le llevé a amigos de distintos países y a nadie le pareció como chistoso. Fue como... No, les dije, espérate, escribimos calaveritas. Le puedes escribir una calaverita a tu maestra de que va a morir. Uh-huh. Y para la gente era como, no, o sea, no, ¿cómo vas a demostrar el cariño a través de desearle la muerte a alguien? Por eso, porque nos reímos de la muerte, de que va a venir por ti un día, pero mientras no venga, todo está bien. Sí, está muy chido. Cruz, no sé cuánto tiempo tenemos, pero yo calculo que va más de la hora. ¿Te parece si ponemos pausa aquí y le ponemos un pin a una segunda mitad para que nos platiques del resto? Adelante, con mucho gusto. Va, pues de momento me despido. Yo soy José Yuriar. Esto fue Insurgentes. Él fue Cruz González. Muchísimas gracias por venir. No sé si quieras compartir tus redes o si tengas algún... ya sea un evento próximo, estés dando clases en algún lugar o estés escribiendo algo o algo que quieras compartir. Pues para este primer ejercicio creo que me gustaría compartir mi Instagram, que es The Lost Elephant, DE, que es en inglés el elefante perdido, y luego la letra D y E, que es las iniciales de Alemania en alemán. Ok. Creo que fue muy compleja la explicación, pero... ¿Me pasas el enlace y lo ponemos en la descripción? Sí. Excelente. Pues... muchísimas gracias por llegar hasta acá. La neta a mí me pareció bastante interesante y pues nos estamos viendo. Igualmente, gracias. Si consideras que necesitas escalar tus ventas o abrir tu tienda en línea o tener anuncios para hacer que te conozcan, te consideren o te compren, puedes encontrar el enlace de promedima.com para volverlo posible.